el sorgo forrajero no tiene entidades con mucho almidón o azúcares como tiene el maíz. Y los sorgos azucarados tampoco tienen una gran cantidad de azúcares como para que sean netamente energéticos. O sea, es el típico material energético fibroso, donde también la proteína tiene escaso valor, con algunas excepciones en modelos como de cría, donde el modelo de cría vacuna pueden ser sí alimentos completos o casi completos en sí mismos, porque una vaca de cría en determinados estados tiene muy bajos requerimientos proteicos, por ejemplo, y los requerimientos energéticos son regulares. Entonces, si lo de sorgo forrajero, hay que tener bien claro qué es, de qué se trata. Ya lo vamos a ver en la mesa. Silo de pastura, lo mismo. Los silos de pastura en general no son energéticos. Pueden ser fibrosos y van a depender de cómo maneje esa fibra. Y van a ser proteicos siempre y cuando sea capaz de guardar la proteína. En el silo no es fácil de guardar la proteína, porque ni bien entran las hojas cargadas de proteína a ese ambiente anaeróbico, las bacterias que están dando vuelta van a empezar a fermentar esa proteína, a desaminarla y a formar amoníaco. Y se va a formar más amoníaco, se va a desaminar más en la medida que yo tenga materiales no muy aptos y sistemas de almacenamiento no muy aptos. Que ya se lo voy a mostrar en la mesa porque vino una muestra que viene justo para mostrar lo que quería mostrar. Entonces, si yo no soy capaz de preservar la proteína, no voy a tener un alimento proteico. Lamentablemente, por más de que en el laboratorio me digan que tiene, por decir algo, 24% de proteína viva. Yo tengo alfalfa. ¿Es lo mismo un heno que un ensilado? O sea, yo al productor le puedo decir, mire, señor productor, usted no hace buen heno. Por favor, toda la alfalfa que tenga, hágaselo. ¿Puedo decir livianamente que reemplace una cosa por la otra? No, porque no son lo mismo. Los nutrientes que contienen no son lo mismo. Y eso es lo que se compara ahí. Miren, lo primero a la izquierda. Las dos fracciones, proteína en verde y en azul, el nitrógeno no proteico. En una alfalfa verde, antes de ser cortada y conservada, noten, tiene una alta proporción de proteína y poco nitrógeno no proteico. El heno de alfalfa ya se empieza a deteriorar algo la proteína y empieza a aumentar el nitrógeno no proteico, pero como es una forma de almacenamiento en seco, yo paro las reacciones enzimáticas mucho antes. En cambio, en el silo, yo puedo tener mucho más amoníaco que proteína verdadera. Y ya van a ver en la mesa que la muestra que tenemos es en ese caso. Y cuando yo tengo eso, tengo que suplementar, y por ejemplo, estaba haciendo una ración donde le estaba poniendo urea, y entra ese ingrediente, yo inmediatamente tengo que sacar la urea del medio. Porque si no, empieza un desbalance terrible. Bueno, el cuello de botella en los planteos es la fibra. Tanto si hay sequía como si hay excesos hídricos, es la fibra y la forma en que nosotros la suministramos y la preparamos. Por suerte tenemos alternativas. Hace más o menos 5 años que venimos trabajando en INTA con mucho énfasis para que los cereales de invierno se transformen en el modelo ganadero en forrajes conservados de alta calidad. Creo que hemos tenido bastante buena repercusión. Queremos que en la provincia de Buenos Aires, en la parte sur de la provincia de Buenos Aires y muchos sectores del sur de Córdoba y demás trabajen con cebada, que es una excelente fuente de fibra. Excelentísima fuente de fibra y puede ser el ensilado de cebada una muy buena alternativa energética de alta calidad. E incluso más, trabajamos con
para que algunas carbono 4, como la clásica MOA, sea ensilada. Porque el heno de MOA lamentablemente no nos ha dado buen resultado en los planteos. Y mientras más intensivo es el planteo, desde el punto de vista productivo de alta producción individual, la MOA se comporta peor. Y para vacas lecheras de alta producción, la MOA tiene un desequilibrio anión-catión muy grande. Nosotros hemos visto planteos de alta mortandad de vacas en el parto y en el postparto inmediato por henos de MOA con potasio de 3 a 5% en la materia citatosa. Lamentablemente es un cultivo que tiene ese problema bastante serio. Bueno, diagnóstico de calidad. Nosotros hacemos determinaciones químicas y determinaciones organolépticas, que es lo que vamos a hacer aquí. Las determinaciones químicas acá están todas resumidas para que ustedes después las vean. Está todo lo nuevo y estrictamente lo que se debe hacer, qué significado tiene y cuál es la observación más importante. Creo, me parece que es un buen resumen para ustedes, que en poco tiempo lo pueden leer y les va a quedar una buena idea de por qué análisis hay que hacer y por qué hay que hacer, y la importancia que tiene. Bueno, desde la determinación de la materia seca, que es la primera e indiscutible, ya lo vamos a hablar ahora en la mesa, el pH, que es relativo, el nitrógeno amoniacal, que es importante en algunas especies forrajeras, pero no en otras, el nitrógeno insoluble en detergente neutro y en detergente ácido, en algunos casos, la cantidad de ácido láctico, butírico. Bueno, por supuesto, ahora empieza lo que nosotros ponemos en los software, los valores que ponemos en los software de nutrición. La proteína bruta, la FDN, la FDA. Todos estos valores nosotros los necesitamos para alimentar el programa de balance de dietas. Por eso lo que nosotros... ¿Qué habrá pasado acá? Tratamos es de que los productores envíen al laboratorio las muestras de la campaña y no nos veamos como consultores obligados a inventar el dato o sacarlo de una tabla, o, aunque sea nacional. Las tablas de composición de alimentos reflejan un promedio, donde los desvíos, las desviaciones estándar suelen ser muy altas, donde la media, a veces la media aritmética no sirve, claro, la media geométrica, bueno, realmente el laboratorio hay que utilizar, al menos en el año, para los principales alimentos, enviar un par de muestras para tener una idea de qué es lo que estamos trabajando y no tener que inventar. Y estos son los parámetros que le tenemos que solicitar al laboratorio. Lignina, ceniza, extracto etéreo, y cada uno tiene sus observaciones y su importancia. De hecho, el modelo NRC predice la concentración energética del alimento a partir de estas variables que les estoy mostrando, donde, por ejemplo, la lignina, la FDN, la ceniza y el extracto etéreo pesan muchísimo en la ecuación, pero tanto pesan que me pueden cambiar totalmente la respuesta animal o la predicción a la respuesta animal. No es lo mismo trabajar con un 2% de lignina que con 2,8, porque pesa mucho en la ecuación. Y esto, los que bajen el modelo de NRC, pónganse a jugar con estas variables y van a ver el peso tremendo que tiene.
Bueno, digestibilidad in vitro de la materia seca, esto es, ¿qué significa? ¿Y por qué ya no la usamos más en nutrición? ¿Por qué se usa solamente para determinadas evaluaciones, a lo mejor de genomas o de variedades o de lo que sea? Pero en nutrición ya no lo usamos más como parámetro de evaluación de calidad. Quedó obsoleta y tiene sus razones. Después, al que le interese se lo puede explicar. Utilizamos este conjunto de evaluación, proteína, FDN, ceniza, lignina, extracto etéreo, para predecir el valor energético del alimento. Por supuesto, fraccionamos proteína bruta, pero la fraccionamos para ver la degradabilidad de esa proteína. La fracción A, la B y la C. Ver cuán soluble, cuán degradable o no degradable es esa proteína. También se pone en el modelo. La FDN digestible también la ponderamos. Y la colocamos en el modelo porque la FDN digestible afecta la tasa de pasaje. Y la tasa de pasaje está involucrada en el modelo para dar la respuesta. Potencial. Y cuando hablamos de rumen, de funcionalidad de rumen, de salud animal, de eventos de acidosis, de problemas de pata, etcétera, etcétera, inmediatamente pensamos en fibra efectiva, y cuando pensamos en fibra efectiva pensamos en tamaño de partícula. Y hoy tenemos forma de ponderar el tamaño de partícula con el separador de partículas que diseñaron hay dos universidades en Estados Unidos que la diseñaron. Nosotros usamos la de la Universidad de Pensilvania, que se lo traje para mostrarse. Bueno, entonces, luego sacamos los carbohidratos no fibrosos por diferencia, como lo hacíamos antiguamente cuando usábamos el sistema alemán, el viejo sistema con fibra bruta. No sé si se acuerdan de las clases de nutrición. Bueno, y para el caso de ensilado de maíz, ahora hemos incorporado almidón, la cantidad de almidón, porque la cantidad de almidón está directamente correlacionado con el valor energético de ese silo y además con cuánto almidón yo puedo ahorrar de concentrado extra que le doy a las vacas bajo el tambo, por ejemplo. Y cuánto almidón tengo que darle para no caer en eventos de acidosis ruminal subacuosa. Entonces, ese dato es muy, muy importante. Bueno, así es como se calcula. En todo el mundo se usan estas ecuaciones, ya prácticamente se ha hecho universal, incluso hasta los franceses con su propio sistema usan los mismos principios. Bueno, aquí tienen en toda esta sección cómo se determinan en el laboratorio. Y cuáles son los problemas, porque también uno tiene que saber, o sea, no es cuestión de dejar la muestra en el laboratorio y no tener idea de qué determinación y qué problemática puede tener la determinación. Porque a veces muchos problemas ocurren justamente por el tema de calibración de los equipos y demás. Bueno, eso para que también lo lean despacio. Otra parte de la clínica importante en el diagnóstico es la cantidad de hongos, enenos y ensilados. Y la cantidad de hongos también yo puedo tener una predicción porque la veo ahora en las clínicas o porque tengo sospechas, voy al laboratorio y se hace un cultivo y eso es muy rápido y incluso hay sugerencias. Si yo el conteo de hongos lo realizo
para pensar en un forraje de muy buena calidad, no voy a contar más de 300.000 unidades formadoras de color. En cuanto supere ese valor, yo ya tengo problemas. Y cuando yo tengo más de 1 millón de unidades formadoras de color en el forraje, tengo un forraje problema. Que si va a formar parte importante de la dieta, lo más probable no es que los animales no se mueren, pero pueden tener otros problemas reproductivos o de baja eficiencia de conversión, bajo consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo que estuve viendo mientras poníamos las bandejas, acá hay algunos forrajes de más de 1 millón, seguro que tienen. Y ya lo van a ver. ¿Por qué interrogación? Bien, yo puedo tener alto conteo de hongos y no siempre micotoxina. ¿Qué es la micotoxina? La micotoxina es un producto del hongo cuando se dan ciertas condiciones ambientales. O sea, puede ser que los hongos estén presentes, pero la producción de toxina de esos hongos no se realice porque las condiciones ambientales no son las adecuadas. ¿Cuáles son las condiciones ambientales que favorecen la producción de toxinas, de micotoxinas? Es la alta humedad y la alta temperatura. Alta presencia de oxígeno. Esas 3 cosas. Y a veces no siempre sucede. Pero uno puede tener sospecha. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es esto. Análisis organoléptico. Y vamos a ver todo esto